Bueno, muy buenos días. Vamos a revisar el tema de la función cuadrática. Ayer la vimos por encimita, ayer cometí varios errores. Me quiero disculpar y quiero hacer lo que se llamaría una fe de ratas, porque ayer cometí varios errores. El primero, estaba distraído. El primero fue que cuando moví la función dije que x más 3, que x cuadrado más 3 y la moví hacia allá. Ese es un error. Ese es un error, ya lo vimos ayer en clase. Para moverla horizontalmente hay que hacer es x más 3 y esto sea el cuadrado, o sea, sumar lo que vamos a moverlo al cuadrado y cuando se suma se mueve hacia allá y cuando se resta se mueve hacia allá. Entonces ayer tuve ese pequeño error, me disculpo. Y otro error que tuve fue decir que el vértice se hallaba igualando esto a cero. Y igualando esto a cero no se halla el vértice, se halla igual que la lineal el corte en Y. Dije el vértice, yo no sé en qué estaba pensando. Les recuerdo que ayer estaba un poco enfermo. Entonces, pues me disculpo por eso. Pero se halla el corte en Y. Igual todo esto lo vamos a abordar punto por punto más adelante. Entonces, esos errores que cometí los vamos a rectificar más adelante. Entonces, ayer dijimos que la función cuadrática es una función que tiene como forma a por x cuadrado más bx más c con la característica que a tiene que ser un número diferente a de cero. ¿Sí? Eso fue lo que dijimos ayer. Es decir, a tiene que ser un número diferente de cero. ¿Sí? También dijimos que el dominio del rango, el dominio van a ser todos los reales, porque íbamos a poder poner cualquier valor en x, pero que el rango iba a depender de 1, si a es positivo o es negativo, y 2, si el punto del vértice, dónde se encuentra el punto del vértice. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar del dominio, del rango, vamos a hablar de cómo se halla correctamente el vértice, que ya dijimos que el vértice es este punto, que es el punto más alto o el punto más bajo, dependiendo la forma de nuestra función, pero pues que es este punto, el punto de inflexión en donde la curva cambia, ¿sí? Si viene bajando, sube y si viene subiendo, baja. Y vamos a hablar de los cortes. Entonces, esta función tiene tres cortes distintos. Entonces, el primero, como ya lo mencioné, que fue uno de mis errores, es el corte en Y. ¿Qué es el corte en Y? Cuando la función pasa por Y. Y acá vamos a ver que en este caso es este punto. Cuando la función pasa por Y, es decir, que cuando x vale 0, ¿sí? Y como ya lo dijimos, cuando x vale 0, pues se cambia, pues solo reemplazar acá por 0 y por 0, y el corte va a ser el valor de c. Pero igual ahorita ahorro y lo veremos más a detalle con una función real, ¿sí? No con la fórmula, sino con una función ya más realita. Está como raro este tablero hoy. Está como muy. Mirando como muy para arriba de la cámara. Acá. Y vamos a hablar de el corte en X. Es decir, cuando el valor de Y es 0. O sea, cuando estamos parados sobre esta línea. Y podemos ver que los cortes en X son dos. Este y este. Hay algunas funciones que no tienen corte en X. En corte en Y siempre van a tener, porque el dominio son todos los reales, pero hay unas funciones que no tienen corte en X.
porque la función va a estar, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Entonces el vértice está por encima de X o el vértice está por debajo de X. Entonces no alcanzan a tomar los valores de X, sino alcanzan a tomar un valor en que Y sea 0. ¿Sí? Entonces en este caso diríamos que no tienen punto de corte, pero cuando tiene punto de corte, tiene dos puntos de corte, que es este y es este. ¿Sí? Y eso lo vamos a hallar, y eso lo vamos a hallar por medio de la función cuadrática, que va a ser una función que vamos a tener que aprendernos, a su vez como la función para el vértice. Entonces voy a borrar el tablero y voy a empezar a poner las funciones. Bueno, entonces vamos a trabajar con esta función, la escribí arriba abajo para que cuando la borre no se me olvide. Entonces vamos a trabajar con esta función que va a ser 3x al cuadrado más 2x menos 8. Esa va a ser nuestra función que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, para hallar el vértice, vamos a utilizar una fórmula que es esta que puse acá. Una fórmula bastante sencillita, que es menos b sobre 2a. Y como ya vimos, allá anoté volví a anotar la fórmula básica de la función cuadrática. Entonces, vamos a ver que menos b sobre 2a, b y a ya sabemos cuáles son, entonces vamos a sacarlos. La profe utiliza una fórmula que queda bastante clara, que es separar exactamente desde el principio qué es cada letra. Entonces vamos a hacerlo así. Y entonces vamos a decir que nuestra función tiene que tener un valor de A, tiene que tener un valor de B y tiene que tener un valor de C. Y lo vamos a sacar. Esto sería bueno para el quiz o los talleres o etcétera, que lo hagan, para que lo tengan bastante claro, para que cuando vayamos a operar no se nos vayan a olvidar los signos o algo así. Entonces, vamos a decir que A es 3, porque es este valor, y ya dijimos que A es el que acompaña a X cuadrado. B va a ser este valor, porque ya dijimos que es el que acompaña a X, entonces va a ser 2. Y C es el término que está independiente de la X, es decir, va a ser menos 8. Lo tomamos enterito, aunque esté restando. Si acá fueran menos 2, acá sería b menos 2. En este caso, pues lo dejamos positivo porque acá dijimos que es positivo. Pero vamos a tomar el valor completo junto con el valor que tiene al lado, aunque sea una operación de suma o de resta junto con ese valor. Entonces vamos a tener que A es 3, B es 2 y C es menos 8. Entonces, vamos a reemplazar en nuestra función de hallar el vértice los valores que nos piden. Entonces nos piden menos B, menos 2, sobre 2 por A es 3. Y eso nos va a decir que es nuestro valor del vértice. Entonces nos va a decir que el vértice va a estar ubicado en menos 2 sobre 6, que si simplificamos es menos 1 tercio. Entonces, oye, copucha. Entonces aquí va a estar ubicado nuestro valor del vértice. Pero ese es solo el valor de una de nuestros pares ordenados. Entonces, ¿cómo sacamos el otro par ordenado? Entonces, tenemos que el valor de nuestro vértice es 1 tercio, pero eso nos da solo una de estas componentes.
de nuestro par ordenado. Ya sabemos que nuestro par ordenado está compuesto por X y por Y, que puede ser el punto 1, 1, 9, 7, ¿sí? Pero que está compuesto por dos punticos, por dos valores, que uno es el X y uno es el Y. Entonces, cuando hallamos esto, cuando hallamos nuestro vértice, lo que estamos hallando es este valor, el valor de X, ¿sí? Y lo que nos falta hallar es el valor de Y. Pero como tenemos el valor de X, podemos reemplazarlo en la fórmula, ¿sí? Entonces, haciendo esta operación, ya sabemos que nuestro primer punto es menos 1/3, coma, y esto es lo que no sabemos. Pero ayer, lo decía yo con la analogía de la maquinita, lo que cuando tenemos X es lo que nosotros metemos, entonces metemos y la función nos da una imagen, nos muestra en la pantallita algo. Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente eso, meter en nuestra función, digitar en nuestra función el valor del vértice y él nos va a mostrar un valor de Y, porque sabemos que esta fórmula que estoy escribiendo acá, esto es igual a Y, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar este valor aquí y aquí, es decir, que como tenemos allá arriba nuestra función es 3x cuadrado, entonces x cuadrado más 2x menos 8. Vamos a reemplazar esto y esto, entonces tenemos que 3 por, abro paréntesis, menos 1/3, cierro paréntesis, esto al cuadrado, ¿sí? Porque lo primero tenemos que operar es esto, antes de la multiplicación, más 2 por x, ¿cuánto es x? Otra vez menos 1/3, menos 8. Y esto va a ser igual a nuestra y esta y es lo que nos acompaña acá. ¿Listo? Entonces, qué pena, otra vez dejé mi calculadora. Entonces, voy por mi calculadora, un segundo. Listo, acá ahorré y volví a escribir para que se viera un poquito más claro, aunque ese 3 me quedó horrible. Entonces, ya traje mi calculadora, ya reemplazamos, ya calculé. Y entonces, un tercio menos 1/3 al cuadrado, un número negativo elevado al cuadrado da positivo, entonces nos va a dar 1/6, y 1/6 por 3 nos vuelve a dar 1/3. Acá lo único que hice fue operar esto. Esto nos da 1/3. Más 2 por menos 1/3 es menos, porque es negativo, 2/3. Menos 8. Esto lo operamos y nos va a quedar que menos 1/3 menos 8, y eso es igual a 8 a menos 8,33. Listo, ahí hallamos el vértice y ya con esto pues ya tenemos nuestra coordenada del vértice. Entonces nuestra coordenada del vértice va a ser, este es nuestro valor de X, este es nuestro valor de Y. Nuestra coordenada del vértice va a ser menos 1/3 menos 8,33. Esa va a ser nuestra coordenada del vértice. Listo. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de los cortes. Entonces, cuando una función corta con un eje, sea cuadrática o sea lineal, cuando corta con el eje X, este es el X, este es el Y, que siempre hago la X que la Y que parece una X. Quiere decir que su valor en Y es 0. En ese momento en el que el valor en Y es 0, es que ella corta con el eje. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta acá cortó con el eje, y acá digamos que esto es 1, 2 y 3, acá esto es el punto 3 en X, 0,
en y, ¿sí? Y acá digamos que es menos 3. Entonces acá sería menos 3 en x, 0 en y. Acá en esta función lineal que pasa por el punto 0, 0, es 0 en x, porque no está movido para allá, y es 0 en y. Uy, pucha, me tiré el marcador. Y es 0 en y. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que cuando corta con x, y es 0. ¿Sí? No hay otro valor para y posible cuando una función corta con el eje x. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces nuestra función acá arriba, acá vemos la forma de la función cuadrática, la vamos a igualar a 0. Esta y la vamos a volver 0. Es decir, acá, en nuestra función que tengo escrita acá arriba, 3x al cuadrado más 2x menos 8 es igual a 0. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando hacemos esto y lo igualamos a 0, tenemos que podemos usar lo que conocemos como la ecuación cuadrática. Que recordando, esto es algo que ya habíamos visto, pero recordando, la ecuación cuadrática es menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa es nuestra ecuación cuadrática. Y nosotros acá ya lo habíamos sacado, que cuánto era b y cuánto era c en nuestra ecuación. Entonces, a era 3, b era 2 y c era menos 8. Y lo único que tenemos que hacer acá es reemplazar. No tenemos que hacer nada más. Entonces, vamos a reemplazar. Entonces, va a quedar menos b. Menos b es 2. Entonces, menos, porque no lo pidió la función, menos 2. Más o menos, raíz cuadrada, b cuadrado, otra vez 2 al cuadrado, menos, acá yo recomiendo abrir el paréntesis para que no se nos olvide qué es lo que estamos operando. Acá todo esto va juntico, entonces yo prefiero abrir un paréntesis para que no se nos olvide que estamos operando y no olvidar el orden y respetar la ley de signos. Entonces, 4a, 4 es un número, ahí está multiplicando a, o sea, por a, que es 3, por c, ¿cuánto es c? Menos 8. Menos 8. Negativo porque acá está negativo, entonces acá está negativo. Sobre 2 por a. ¿A cuánto es? 2 por a es 3. ¿Listo? Ya la reemplazamos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Operarla. Entonces, vamos a operarla pasito a pasito. Menos 2 lo dejamos igual. Menos 2 más o menos raíz cuadrada de ¿qué? Esta raíz cuadrada va hasta el fondo, recuerdo. ¿Raíz cuadrada de qué? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, si no estoy mal. 4 menos 4 por 3, 12. Por menos 8, menos 96. Menos 96. Sobre, acá cierro el paréntesis, sobre 2 por 3, 6. Listo. Entonces, vamos borrando lo que no para hacer espacio. Podemos aumentarlo más grande, pues no sería tan necesario. Menos 96. Acá, ¿qué pasa? Este es menos 96, está restando a este. Este signo de negativo está multiplicando este signo de negativo. Negativo por negativo da positivo. Entonces, va a ser raíz de 4 más, que espera, me está poniendo la cámara, más 96. Esa es lo que nos está diciendo que es el ejercicio. 4 más 96, pues eso es 100. ¿Sí? Eso es 100.
¿Listo? Ahí lo único que hice fue operar hasta dejar la raíz. Incluso esa raíz la podemos resolver. Esa raíz de 100 es 10. ¿Listo? Acá lo único que he hecho es operar, reemplazar en la función cuadrática nuestros valores y operar hasta que nos quede el más menos. Lo único que hice fue resolver lo que había dentro de la raíz. No se hizo más. Y operar acá abajo. No se hizo más. ¿Qué tenemos? Ahora ya tenemos el más menos. Cuando tenemos el más menos y ya no podemos operar más, vamos a dividir la función en 2. En 2. Entonces, vamos a tener una que va a ser con el signo positivo, entonces menos 2 más 10 sobre 6. Y vamos a tener otra que es cuando el signo es negativo. Entonces, menos 2 más, digo menos, estoy hablando y no me pongo atención a mí mismo, menos 10 sobre 6. Y eso lo vamos a operar. Entonces esto nos va a dar menos 2 más 10, 8 sobre 6. A eso le sacamos mitad, mitad, 4 sobre 3. Acá, menos 10 sobre... Menos 10 menos 2, menos 12. Sobre 6, sacamos sexta, o operamos, y eso nos da menos 2, ¿sí? Menos 12 dividido 6, menos 2. Y acá tenemos dos valores. Menos 2 y 4 tercios. Pero van a decir, bueno, sí, pero entonces, ¿cuál es nuestro corte? Menos 2, 4 tercios. No. Nuestro corte, como ya dijimos, cuando ya dijimos, me invento que esta función es así porque no sé cómo es la función, pero me invento que la función va así. Ya dijimos que nuestros cortes son dos, este y este. Uno va a ser este va a ser un corte y el otro va a ser este. ¿Con qué coordenada? Pues ya igualamos y a 0, ya sabemos cuál es nuestra primera coordenada. Entonces nuestra primera coordenada de corte va a ser menos 2,0. Esta es nuestra primera coordenada de corte, porque ya dijimos que un corte está en 2. Y nuestra segunda coordenada de corte va a ser 4 tercios, 0. Esas son nuestras coordenadas de corte. ¿Sí? Porque sabemos porque ya encontramos cuáles son nuestros cortes. Listo. Ahora, volviendo al error que yo tuve la vez pasada. Ahora sí, el corte en Y, que es uno solo, porque en Y se corta una sola vez. El corte en Y es, en vez de igualar, la Y a 0, porque si igualamos la Y a 0 es que sacamos el corte en X, igualamos la X a 0. Entonces, ahora vamos a hacerlo, aunque es muy obvio, vamos a hacerlo. Entonces, si nuestra función es 3x al cuadrado, entonces 3x al cuadrado, 0 al cuadrado, más 2 por x, que es 0, menos 8, es igual a y. 0 al cuadrado, 0, por 3, 0. 2 por 0, 0. Menos 8, igual y. Menos 8, igual y, es nuestro corte en y. ¿Con qué coordenada? Pues como ya lo vimos en lo anterior, si igualamos la y a 0 y nos dio la coordenada era el corte que nos dio
con el 0 al ladito, pues acá es lo mismo, pero con la X. Entonces, si nuestras coordenadas están formadas por X y por Y, ya igualamos Y a 0, entonces nuestro corte es 0, menos 8. 0 porque esto lo igualamos a 0 y menos 8 porque es nuestro corte. Entonces, ahí tenemos nuestro corte en Y. Ahí ya tenemos nuestros cortes. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo ayer en el repaso de gráficas, de cómo graficar, les mostré cómo graficar con una tabla de tabulación, se llama eso. Es decir, reemplazando la X por un número y haciendo que ese número me dé un número en la función y que esa función poniendo el puntico, eso se llama tabla de tabulación. Poner cada X que quiero y ir haciendo los punticos. La profesora que dice, y lo explico porque con tabla de tabulación también se puede sacar esto, pero pues ya que tenemos los cortes, ya que tenemos el vértice, es mucho más sencillo, según ella, a mí me parece lo mismo a ella, hacer la gráfica teniendo esos valores. Entonces, tenemos nuestro plano cartesiano. Ouch. X, Y. Y dijimos que el vértice era, se me perdió el vértice, pero igual lo sacamos rápido. Menos B sobre 2A. Voy a anotar el vértice. Bueno, entonces como venía diciendo, yo les enseñé con tabla de tabulación, pero la profe nos dice que es más fácil de esta manera. Entonces acá anoté el vértice que calculamos y los cortes tanto en X como en Y. Entonces, si ubicamos estos puntos, la fórmula nos debería salir más fácil. Dibujé el plano cartesiano un poquito raro, pues porque nuestro vértice está en menos 8, en menos 8,33, entonces está muy abajo. Y el corte Y también está muy abajo, entonces vamos a mover la X lo más arriba que pude para intentar tener como la forma. Entonces voy a dividir esto de a dos cuadritos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, me queda uno abajo. Y acá lo mismo entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual, ahorita que se acaba el video voy a poner la imagen en GeoGebra para que se vea como más bonita. Pero pues ese va a ser nuestro plano cartesiano. Dividí como muy chiquitas las partecitas para que me dé. Entonces me dice que el corte en Y está en 0 menos 8. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 8. Acá es el corte en Y. Vamos a marcarlo con rojo. Acá es el corte en Y. Ahora marquemos los cortes en X. Menos 2 y 0. Menos 1, menos 2 y 0. Acá es el corte en X, el primero. 3 cuartos, 0, 3 cuartos. Entonces es un poquito más corrido que del 1. Más o menos por acá es el corte ¿en qué? El otro corte en X. Y el vértice, menos un tercio, menos 8,33. Menos un tercio es partir esto en 3 pedacitos. Y 8,33 lo mismo. Partirlo más o menos aquí. Es nuestro vértice. No se ve mucho, pero yo se los pongo en GeoGebra para que se vea bien. Y ahí dibujaríamos nuestra función conectando los puntos
Y esta sería nuestra función, que me quedó horrible, pero lo que les dije, la voy a hacer en GeoGebra y en GeoGebra debería quedar más bonito. Y nada, entonces como vemos en GeoGebra, ahí está nuestra función, está nuestro vértice, vemos el valor del vértice. Y así pues la dibujaríamos sin tener que poner tantos puntos, sino con los puntos que ya hallamos de los cortes.